¿Somos nosotros, en Suiza, realmente una nación avanzada? Comparado con Ecuador, es algo que casi me avergüenza admitir. Esta fue la impactante confesión de Hans Schmidt, un magnate de la construcción suizo de 72 años, a los periodistas de nuestro país. Una frase que sacudió a toda la élite económica de Suiza. Mi nombre es Klaus Müller, y durante 15 años he sido tripulante de cabina en Lufthansa. Aquella vez, atendíamos a 12 pasajeros muy especiales de Suiza. Eran titanes de la industria de la construcción, directivos de farmacéuticas, presidentes de cadenas hoteleras, un grupo de la alta sociedad cuyas edades oscilaban entre los 65 y los 78 años. Su destino original era Barbados, para un torneo de golf, pero un violento y súbito temporal sobre la cordillera de los Andes, sumado a una falla técnica crítica, nos forzó a realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, Ecuador. Al principio, no pudieron ocultar su desconcierto. Se miraban unos a otros, con preguntas no formuladas flotando en el aire. ¿Es seguro Ecuador? Sin embargo, una estancia de apenas 3 días transformaría por completo su visión del mundo. La impecable gestión de crisis que presenciaron en el aeropuerto, el sistema de salud increíblemente eficiente que experimentaron de primera mano, la sorprendente conciencia cívica y la calidez de los ciudadanos que encontraron en las calles, como fue que estos hombres, que toda su vida se habían enorgullecido de la supremacía europea, llegaron a pronunciar tales palabras. Permítanme relatarles la crónica de aquellos asombrosos 3 días. Como mencioné, nuestros pasajeros eran un grupo de élite suizo. Liderados por el presidente Hans Schmidt, el magnate de la construcción, el grupo incluía al Dr. Fritz Weber, representante de una farmacéutica de Basilea, y a Uli Meyer, presidente de una cadena hotelera de Ginebra. 12 caballeros de la más alta sociedad. Todos superaban los 65 años, y habían fletado el avión para asistir a su torneo de golf anual en el Caribe, un evento sagrado que planeaban disfrutar durante una semana en los exclusivos campos de Barbados. Para mí, acostumbrado a las rutas domésticas suizas o a vuelos europeos, operar un vuelo charter de larga distancia como este era una experiencia especial. Los pasajeros comentaban, con aire casual, que la mayoría poseía jets privados. Tomar un vuelo comercial, incluso uno fletado, era en sí mismo una rareza para ellos. El viaje comenzó sin contratiempos. Despegamos de Frankfurt, sobrevolando el Atlántico con serenidad. Los pasajeros conversaban relajadamente, sus mentes ya en los verdes campos de golf del Caribe. El señor Smith, en particular, comentaba con orgullo que este torneo de golf se había celebrado ininterrumpidamente durante 30 años. El problema surgió cuando nos acercábamos al continente sudamericano. El control de tráfico aéreo nos alertó sobre un fenómeno meteorológico extremo y repentino que se estaba formando sobre los Andes. Una tormenta de una violencia inusitada, con vientos cortantes y actividad eléctrica severa, se desarrollaba directamente en nuestra ruta hacia el sur. Simultáneamente, una luz de advertencia parpadeó en la cabina, un sensor crítico de la aviónica presentaba lecturas erráticas, probablemente debido a las condiciones atmosféricas extremas. El capitán y el primer oficial sostuvieron una reunión de emergencia. Buscar un aeropuerto alternativo se volvió una necesidad imperante. Los aeropuertos cercanos en Colombia también estaban siendo afectados por el frente tormentoso. Tras considerar varias opciones, el lugar más seguro y fiable era el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, en Ecuador. Cuando comunicamos la situación a nuestros pasajeros, sus rostros reflejaron una mezcla de fastidio y aprensión. Para la mayoría de ellos, el conocimiento sobre Ecuador se limitaba a nombres de productos de exportación como las rosas de alta calidad o el cacao fino de aroma. Incluso aquellos con cierto interés en la cultura latinoamericana, apenas lo reconocían como una mancha en el mapa. Algunos, incluso, confundían Ecuador con otros países de la región, y susurros sobre la seguridad y la estabilidad política comenzaron a circular por la cabina. Al decidir desviarnos hacia Quito, la tripulación también sintió una punzada de nerviosismo. Un cambio de destino tan abrupto conlleva una cascada de trámites y una responsabilidad añadida en el cuidado de los pasajeros. Especialmente tratándose de personalidades tan importantes, cualquier inconveniente podría tener consecuencias serias. La barrera del idioma y la búsqueda de alojamiento de último momento eran preocupaciones que pesaban en nuestro ánimo. Sin embargo, a medida que el avión descendía hacia Quito, los acontecimientos que se desarrollaron superaron por completo nuestras más remotas expectativas.
Desde la primera comunicación con la torre de control de Quito, percibimos una diferencia notable. No solo nos proporcionaron una guía precisa y serena a través del turbulento clima andino, sino que nos informaron que activarían de inmediato un protocolo especial para pasajeros de vuelos charter desviados. Lo más sorprendente fue cuando nos comunicaron que tendrían personal de tierra de habla alemana esperando nuestra llegada. Una capacidad de respuesta tan veloz sería difícil de encontrar incluso en los aeropuertos de Frankfurt o Múnich. Normalmente, en una situación de emergencia como esta, uno espera recibir el apoyo más básico, pero la gestión del aeropuerto Mariscal Sucre operaba en un nivel completamente distinto. El proceso de aterrizaje fue igualmente impresionante. La pista estaba en perfectas condiciones, las luces de guía eran claras y precisas a pesar de la lluvia torrencial. La ruta hacia la puerta de embarque ya había sido despejada y asegurada. Todo estaba tan perfectamente orquestado que parecía que nuestro vuelo siempre hubiera estado programado para aterrizar allí. Pero la verdadera sorpresa comenzó una vez que entramos en la terminal. Durante el trayecto hacia el control de inmigración, la actuación del personal del aeropuerto fue memorable. A pesar de ser un grupo de extranjeros llegando de improviso, no mostraron el más mínimo atisbo de caos. Al contrario, nos guiaron con una calma y eficiencia que sugería que lo habían ensayado 1000 veces. Para los caballeros mayores que requerían sillas de ruedas, habilitaron de inmediato una ruta alternativa y más cómoda. Pero lo que nos dejó sin palabras fue el servicio de interpretación. Efectivamente, un joven empleado que hablaba un alemán fluido nos estaba esperando. Se interiorizó detalladamente de la situación de cada pasajero y nos ofreció el apoyo más adecuado. Hans Smith no pudo contener su asombro. Ni en el aeropuerto de Zúrich se encuentra un soporte lingüístico de este calibre con tanta facilidad, comentó, maravillado. Mencionó también cómo el joven, consciente de la edad avanzada del grupo, les explicaba todo con paciencia, hablando lenta y claramente, un gesto que le pareció profundamente respetuoso. Los trámites se procesaron con una rapidez asombrosa. No hubo los complejos procedimientos ni las largas esperas que habíamos anticipado. Todo fluyó sin problemas. El personal nos ayudó amablemente a rellenar los documentos necesarios, eliminando por completo cualquier inconveniente causado por la barrera del idioma. Incluso se ofrecieron a contactar con el hotel en Barbados para comunicar nuestra situación. El arreglo del alojamiento temporal fue, sencillamente, perfecto. Nos recomendaron varios hoteles de 5 estrellas en los exclusivos barrios de La Carolina o Cumbayá, en Quito, detallando las características y ventajas de cada uno. Con una consideración admirable, y sabiendo que eran aficionados al golf, nos proporcionaron información sobre los campos de golf cercanos, un detalle que hizo que los pasajeros asintieran con aprobación y gratitud. Al salir del aeropuerto, las palabras que von Schmidt me dirigió aún resuenan en mi memoria. He viajado por el mundo durante 70 años y he utilizado innumerables aeropuertos, pero jamás he presenciado una gestión de crisis tan perfecta como esta. Subrayó su admiración por un sistema capaz de hacer que los pasajeros no sintieran la más mínima ansiedad en medio de una emergencia, un sistema donde todo parecía estar previsto de antemano. En el autobús que nos llevaba al hotel, escuchando las conversaciones de los pasajeros, yo también comencé a sentir un nuevo interés por este país llamado Ecuador. En ese momento, no tenía ni la más remota idea de la impactante experiencia que este grupo de caballeros estaba a punto de vivir en los siguientes 3 días. De camino al hotel, llegó la primera gran sorpresa. El paisaje de Ecuador que se desplegaba desde la moderna autopista que conectaba el aeropuerto con la ciudad desmontó por completo las ideas preconcebidas de los pasajeros. El conjunto de rascacielos que se extendía a ambos lados de la vía y el ordenado paisaje urbano hicieron que todos pegaran sus rostros a las ventanillas, absortos. Hans Smith, el arquitecto, exclamó con admiración, incluso en Suiza es difícil ver una planificación urbana de esta escala. Quedó particularmente impresionado por la distribución sistemática de espacios verdes en cada sector, la coexistencia armoniosa de zonas comerciales, parques y áreas residenciales. Uli Meyer, el hotelero, añadió que el nivel de desarrollo de esa planificación urbana no tenía nada que envidiar a ninguna ciudad europea. Al llegar al sector de La Carolina, un espectáculo aún más asombroso se presentó ante nuestros ojos. Aunque ya pasaban de las 10 de la noche, las calles estaban brillantemente iluminadas y una multitud de personas caminaba tranquilamente. El Dr. Fritz Weber comentó, asombrado, un ambiente nocturno tan seguro es difícil de encontrar, incluso en Suiza. Al registrarnos en el hotel, nos esperaba el segundo impacto.
El personal de recepción no solo nos saludó en un alemán fluido, sino que, teniendo en cuenta la edad de los pasajeros, nos propuso de inmediato soluciones de servicio personalizadas. Prepararon habitaciones sin barreras arquitectónicas para aquellos con movilidad reducida e informaron que podían preparar menús especiales para los que tenían restricciones dietéticas. Pero lo más impresionante fue el servicio de conserjería. A pesar de ser huéspedes inesperados, varados en Ecuador, el conserje nos presentó en el acto una propuesta de itinerario para los siguientes 3 días. Para los amantes del golf, recomendó prestigiosos clubes en los valles cercanos a Quito. Para los interesados en la cultura, sugirió visitas al Museo de Arte Precolombino o a las iglesias barrocas del centro histórico. Incluso detalló las características y los tiempos de viaje para cada destino. En el ascensor, mientras subíamos a las habitaciones, observé los rostros de los pasajeros. Pude sentir cómo su percepción de Ecuador estaba cambiando a una velocidad vertiginosa. Aquella expresión de preocupación que tenían en el aeropuerto había desaparecido por completo, reemplazada por una mirada llena de curiosidad y expectación. A la mañana siguiente, durante el desayuno en el hotel, llegó la tercera sorpresa. El buffet de estilo occidental era, desde luego, suntuoso, pero lo que realmente destacaba era la increíble variedad de cocinas internacionales, sobre todo, las delicias locales. Había una estación entera dedicada a frutas exóticas de sabores y colores que nunca habíamos visto, y el café, de origen local, era simplemente sublime. Su atención al detalle era exquisita. Ofrecían alimentos de textura suave pensando en la digestión de las personas mayores, y menos bajos en sal para pacientes con diabetes o hipertensión. El servicio del personal del restaurante también fue excepcional. No solo se acercaban a cada mesa para explicar los platos, sino que mantenían una distancia prudente para no incomodar a los comensales mayores, apareciendo en el momento preciso en que se les necesitaba. Hans Smith comentó con admiración: ni en los hoteles más lujosos de Suiza se recibe una atención tan meticulosa y genuina. Tras el desayuno, durante un paseo por los alrededores, recibimos el cuarto impacto. Caminando por el Parque La Carolina, descubrimos que las aceras eran anchas, lisas y perfectamente mantenidas, permitiendo que incluso las personas mayores caminaran sin dificultad. Las baldosas podotáctiles para personas con discapacidad visual estaban instaladas de forma sistemática, y las rampas para sillas de ruedas eran omnipresentes. Rudolf, otro de los directivos, murmuró: este nivel de detalle en el diseño urbano es algo de lo que Suiza debería aprender. Durante la mañana del segundo día, ocurrió algo inesperado. El Dr. Fritz Weber, el director de la farmacéutica de Basilea, se quejó de un dolor agudo en el pecho y se desplomó en el vestíbulo del hotel. Tenía 68 años y un historial de problemas cardíacos. La situación parecía grave. Hans Smith y los demás entraron en pánico. Nosotros, la tripulación, nos quedamos momentáneamente sin saber cómo reaccionar ante aquella emergencia. El personal del hotel, sin embargo, actuó con una calma y una eficiencia asombrosas. Llamaron al 911 y, para nuestra sorpresa, una ambulancia llegó en menos de 5 minutos. Lo primero que nos dejó atónitos fue la profesionalidad de los paramédicos. Evaluaron rápidamente el estado del paciente y comenzaron a administrar los primeros auxilios con una pericia que no tenía nada que envidiar a la de sus homólogos europeos. Nos impresionó especialmente su delicadeza al tratar a un paciente de edad avanzada. El interior de la ambulancia estaba impecablemente equipado con la última tecnología médica, permitiendo un monitoreo constante durante el traslado. Uno de los paramédicos nos explicaba la situación del Dr. Weber en un inglés sencillo, lo que nos tranquilizó enormemente a los que lo acompañábamos. Al llegar al Hospital Metropolitano, recibimos el segundo impacto. La escala y el nivel de las instalaciones del centro de emergencias no solo eran comparables a los de los grandes hospitales europeos, sino que daban una impresión aún más moderna y sistemáticamente organizada. El interior de la sala de urgencias era tan confortable como el vestíbulo de un hotel de lujo, con áreas claramente delimitadas y un diseño pensado para evitar la confusión de los pacientes. Durante el proceso de admisión, experimentamos la tercera sorpresa. A pesar de ser un paciente extranjero, el personal no mostró ni un ápice de desconcierto. De inmediato, se presentó un miembro del Departamento de Pacientes Internacionales que podía comunicarse con nosotros en alemán y nos explicó detalladamente cómo proceder con el seguro médico suizo. Un hospital con un sistema de atención a pacientes extranjeros tan desarrollado es una rareza, incluso en Europa. El tiempo de espera para la consulta también fue increíblemente corto.
Aunque había muchos pacientes, el sistema de triaje, que clasifica por gravedad, funcionaba con una eficiencia impecable. El Dr. Weber, con sospecha de un problema cardíaco, fue llevado a una sala de examen en menos de 10 minutos. Mientras esperábamos, una enfermera venía a comprobar su estado periódicamente, manteniéndonos informados y tranquilos. En el momento en que conocimos al médico tratante, recibimos el cuarto impacto. Un cardiólogo especialista se había desplazado personalmente a la sala de urgencias para atenderlo. En Suiza, lo habitual es que un médico de urgencias realice el diagnóstico inicial, si es necesario, derive al especialista. Pero aquí, el especialista estuvo involucrado desde el primer momento. La profesionalidad y experiencia del médico eran sobresalientes. Gracias a que había realizado una especialización en Heidelberg, Alemania, podía explicar los términos médicos en un alemán perfecto. La rapidez de los exámenes nos dejó boquiabiertos. Electrocardiograma, análisis de sangre, radiografía de tórax y ecocardiograma. Todas las pruebas se completaron en menos de una hora. En Suiza, solo para un ecocardiograma se necesitaría una cita con días de antelación, pero aquí, en urgencias, se realizó de inmediato. Afortunadamente, los resultados no eran graves. El diagnóstico fue una arritmia sinusal causada por la fatiga del viaje y el estrés, algo que podía controlarse perfectamente con medicación. Durante el proceso de recibir la receta, experimentamos la quinta sorpresa. La farmacéutica, teniendo en cuenta la edad del paciente y los medicamentos que ya tomaba, verificó meticulosamente las posibles interacciones. Cuando le mostramos la lista de medicamentos que tomaba en Suiza, analizó la composición de cada uno y estudió su compatibilidad con la nueva prescripción. Una orientación farmacéutica tan profesional es difícil de encontrar, incluso en los grandes hospitales europeos. En la farmacia, al retirar los medicamentos, nos volvimos a emocionar. La farmacéutica nos explicó detalladamente el efecto, los efectos secundarios y el modo de empleo de cada fármaco. Incluso nos proporcionó un folleto con las instrucciones traducidas al alemán. Y como gesto de consideración, para que pudiéramos continuar el tratamiento al regresar a Suiza, nos preparó una dosis extra de medicación. Esa delicadeza nos dejó a todos admirados. Al liquidar la cuenta, recibimos el sexto impacto. El coste de la consulta de alta calidad, los diversos exámenes y los medicamentos recetados, sumado, ascendía a apenas un tercio de lo que costaría en un hospital suizo. Y lo más sorprendente es que no nos cobraron ninguna tarifa adicional por ser extranjeros. Al contrario, al considerar que el paciente era una persona mayor, nos aplicaron un pequeño descuento. La amabilidad del personal del hospital fue verdaderamente conmovedora. Desde los médicos y enfermeras hasta los técnicos de laboratorio, farmacéuticos e incluso el personal de limpieza, todos mostraban una preocupación genuina por un paciente extranjero. Cuando el idioma fallaba, recurrían a aplicaciones de traducción o al lenguaje corporal para comunicarse. Nos conmovió profundamente su paciencia y su ritmo pausado al tratar con una persona mayor. La limpieza y el mantenimiento de las instalaciones eran también excepcionales. No solo los pasillos y los baños, sino todos los espacios estaban tan impecablemente gestionados como los de un hotel. El olor a desinfectante, tan característico de los hospitales, era casi imperceptible. Un sistema de purificación de aire mantenía un ambiente agradable. Pero lo más memorable fue el servicio médico centrado en el paciente. Al salir del hospital, las palabras de Hans Schmidt fueron lapidarias. Dijo: en Suiza tenemos muchos hospitales excelentes, pero es muy difícil recibir un servicio médico integral de tan alto nivel. Especialmente la atención a los pacientes extranjeros y el sistema de tarifas razonables son algo de lo que Suiza debería aprender. El Dr. Fritz Weber no solo había recuperado la salud, sino que expresó su más profundo agradecimiento por la profesionalidad y la calidez humana del personal médico ecuatoriano. Después de la experiencia en el hospital, la percepción de todos sobre Ecuador cambió radicalmente. El estereotipo de una isla misteriosa se desvaneció por completo, reemplazado por la imagen de un lugar avanzado del que el mundo tenía mucho que aprender. En la mañana del tercer día, decidimos explorar formalmente las calles de Quito. El plan era utilizar la moderna línea del metro de Quito para recorrer diferentes zonas de la ciudad. Y la experiencia de ese día fue una sucesión de choques culturales. Al tomar el metro en la estación de Iñaquito, vivimos nuestra primera sorpresa. Era hora punta y la estación estaba abarrotada, pero todos esperaban en filas ordenadas. Cuando el tren llegó, la gente se abrió automáticamente a ambos lados del andén,
creando un pasillo para dejar salir a los pasajeros que descendían. Este sentido del orden espontáneo es algo que rara vez se ve, incluso en Suiza. Dentro del vagón, recibimos el segundo impacto. En cuanto subió una mujer embarazada, varios pasajeros ofrecieron a cederle el asiento. Un estudiante de secundaria que estaba más cerca se levantó con total naturalidad, con una sonrisa, como si fuera lo más normal del mundo. Su gesto no parecía forzado, sino genuino. En la siguiente parada, subió un pasajero en silla de ruedas. Un empleado de la estación apareció inmediatamente para ayudarlo a subir de forma segura. Los demás pasajeros, de forma natural, le hicieron espacio. La imagen de todas esas personas colaborando espontáneamente, sin que nadie diera una orden, conmovió profundamente a nuestros distinguidos invitados. Al llegar a la estación de San Francisco y salir al centro histórico, nos esperaba la tercera sorpresa. A pesar del bullicio y la vibrante energía cultural del lugar, el orden se mantenía. Los jóvenes que hacían arte callejero y la multitud que los observaba mantenían una distancia y un respeto adecuados. Pero lo más impresionante era la limpieza de las calles. A pesar de ser una zona de gran afluencia, apenas se veía basura en el suelo. La gente no solo no tiraba desperdicios, sino que vimos a varios ciudadanos recoger espontáneamente alguna basura del suelo y depositarla en un contenedor. Mientras descansábamos en una cafetería, recibimos el cuarto impacto. El camarero, al notar que en nuestro grupo había personas mayores, nos dio a la mesa más cómoda. Nos explicó el menú lentamente e incluso nos preguntó con delicadeza sobre la temperatura preferida de nuestras bebidas. El hecho de que tuvieran un menú disponible en alemán fue una muestra de atención que nos sorprendió a todos. De camino de vuelta hacia el norte de la ciudad, tuvimos una quinta experiencia asombrosa. Al pasar por el barrio de la Mariscal, conocido por su gran afluencia de extranjeros, vimos a personas de todas las nacionalidades interactuando con total naturalidad. Sin importar la raza o el origen, todos parecían vivir allí de forma relajada y en armonía. En un restaurante de la zona, durante el almuerzo, recibimos la sexta muestra de calidez. El dueño se acercó personalmente a nuestra mesa y, al saber que éramos de Suiza, nos dijo que prepararía nuestros platos con especial esmero. No solo ajustó el picante al gusto de cada uno, sino que se interesó por la cultura gastronómica suiza, conversando con nosotros de forma natural y amigable. De regreso al hotel, presenciamos la séptima escena conmovedora. En un paso de peatones, una persona con discapacidad visual se disponía a cruzar. Un ciudadano que pasaba por allí se acercó de forma espontánea para ayudarlo. Lo tomó suavemente del brazo y, escuchando las señales de tráfico, le indicó cuando era seguro cruzar. Después de cruzar, le señaló la dirección de su destino. Ver aquella escena, la lenta partida del hombre y la discreta vuelta a su camino del buen samaritano, nos conmovió a todos profundamente. El día que regresamos a Suiza, después de una inesperada estancia de 3 días en Ecuador, los rostros de todos los pasajeros reflejaban una extraña melancolía. Era una expresión completamente diferente a la de perplejidad que mostraban al aterrizar de emergencia en Quito. De hecho, la mayoría deseaba haberse quedado unos días más. Mientras realizaban los trámites de salida en el aeropuerto, no dejaban de hablar de sus experiencias. Hans Smith dijo: «He recorrido el mundo durante 30 años y nunca he visto un lugar con un servicio y una conciencia cívica tan perfectos». En el avión, la conversación continuó. Todos compartían los momentos que más les habían impactado, coincidiendo unánimemente en que su visión de Ecuador había cambiado por completo. Uli Meyer, el hotelero, afirmó que, al volver a Ginebra, implementaría un programa de formación para su personal basado en el servicio al estilo ecuatoriano. En el momento en que aterrizamos en el aeropuerto de Zúrich, se desató la primera onda expansiva. Al contar sus experiencias a sus familias y a los periodistas que los esperaban, todos se deshicieron en elogios hacia Ecuador. Las declaraciones de Hans Smith, en particular, generaron un enorme revuelo. Afirmó con franqueza: «En Suiza siempre nos hemos jactado de ser un país avanzado, pero en comparación con Ecuador, tenemos muchísimo que aprender». Esta declaración, recogida por los medios suizos, provocó un segundo impacto. El Neue Zürcher Zeitung, el diario más importante de Suiza, publicó un artículo en primera plana con el titular «El milagro ecuatoriano». Que un grupo de la élite suiza, defensores acérrimos de la superioridad europea durante toda su vida, elogiara de esa manera a una nación sudamericana era un hecho sin precedentes. Los periódicos de la región de Basilea siguieron su ejemplo,
publicando la experiencia del Dr. Fritz Weber en el hospital, lo que causó una gran conmoción en el sector médico. Los profesionales de la salud suizos comenzaron a mostrar un profundo interés por el modelo de servicio centrado en el paciente y el sistema de tarifas razonables de Ecuador. El Hospital Universitario de Zúrich incluso decidió crear un equipo para estudiar el sistema de salud ecuatoriano. La reacción del mundo económico fue aún más explosiva. La Cámara de Comercio de Suiza convocó una reunión de emergencia para discutir cómo adoptar los sistemas avanzados de Ecuador. La conclusión fue que era urgente estudiar sus sistemas de gestión aeroportuaria, transporte público y cultura de servicio al cliente. La tercera onda expansiva se produjo en la esfera política. El Departamento Federal de Transportes de Suiza anunció que consideraría la posibilidad de implementar el sistema del aeropuerto Mariscal Sucre. Ante los retrasos crónicos y las deficiencias de servicio en el aeropuerto de Zúrich, las voces que pedían aprender del modelo ecuatoriano se hicieron cada vez más fuertes. El Ministerio de Salud también tomó cartas en el asunto. Tras difundirse el hecho de que la eficiencia y la satisfacción del paciente en Ecuador eran superiores a las de Suiza, comenzaron a plantearse el envío de una delegación para mejorar su propio sistema médico. El cuarto impacto se produjo en el ámbito académico. Universidades como la de Zúrich y la de San Galo comenzaron a promover la creación de institutos de estudios ecuatorianos, con el objetivo de investigar académicamente los secretos del rápido desarrollo de Ecuador y aplicarlos al progreso de Suiza. La reacción de los ciudadanos también fue muy entusiasta. Las consultas sobre paquetes turísticos a Ecuador aumentaron drásticamente, y se desató una fiebre por aprender español. Las matrículas en las academias de español de Zúrich se multiplicaron por 10, hasta el punto de tener que crear listas de espera. Las inscripciones para las actividades culturales del consulado ecuatoriano también se dispararon. El movimiento empresarial también se activó. Las principales empresas suizas comenzaron a buscar alianzas con empresas ecuatorianas, especialmente en los sectores de servicios y turismo, ansiosas por aprender de su know-how. Lufthansa también decidió tomar como referencia los métodos de servicio y operación de las aerolíneas ecuatorianas. La quinta onda expansiva se extendió por toda Europa. Medios de Alemania y Austria también informaron ampliamente sobre los elogios de la élite suiza a Ecuador. Francia e Italia siguieron su ejemplo. Ecuador dejó de ser una pequeña nación en el mapa para convertirse en un modelo avanzado digno de estudio a nivel mundial. La Unión Europea también comenzó a interesarse. En Bruselas se consideró la creación de un grupo de trabajo especial para analizar las políticas de integración social y el gobierno digital de Ecuador. Surgió una gran demanda de estudios sobre su sistema de bienestar para una sociedad envejecida y sus políticas de convivencia multicultural. El movimiento de las organizaciones internacionales también fue notable. La Organización Mundial de la Salud comenzó a debatir cómo extender la accesibilidad y eficiencia del sistema sanitario ecuatoriano al resto del mundo. La Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, empezó a considerar el modelo operativo del aeropuerto Mariscal Sucre como un estándar internacional. 6 meses después, una delegación suiza fue enviada a Ecuador. Un nutrido grupo de funcionarios gubernamentales y empresarios visitó el país para experimentar y aprender de primera mano sobre sus sistemas avanzados. Los resultados de su visita volvieron a causar un gran impacto en toda Europa. Un año después de aquel día, ahora cubro regularmente la ruta a Quito. Aquella experiencia transformó por completo mi carrera como tripulante de cabina. Cada vez que aterrizo en el Mariscal Sucre, la emoción de aquel día vuelve a aflorar, y mi respeto por esta tierra y su gente se profundiza. El cambio más asombroso es la reacción de los pasajeros. Antes, muchos consideraban una molestia hacer escala en Quito, ahora, cada vez más pasajeros expresan su deseo de experimentar el aeropuerto. Especialmente entre los europeos, el interés por Ecuador ha crecido de forma explosiva. Dentro de Lufthansa también se han producido grandes cambios. Hemos empezado a estudiar los manuales de servicio de las aerolíneas ecuatorianas para mejorar los nuestros, reforzando significativamente la atención a los pasajeros mayores y a las personas con discapacidad. Los cursos de formación para la tripulación han incorporado el espíritu de servicio ecuatoriano. A nivel personal, también he cambiado mucho. He empezado a estudiar español y ya puedo mantener una conversación básica. Cuando atiendo a pasajeros ecuatorianos y los saludo en su idioma, ver sus sonrisas de alegría me llena de satisfacción. Mi comprensión cultural se ha ampliado, y he desarrollado un interés por toda la cultura latinoamericana. Todavía mantengo el contacto con aquel grupo de caballeros suizos.
El presidente Van Schmidt volvió a visitar Ecuador el año pasado, esta vez con su familia, y se quedó 2 semanas para sumergirse más profundamente en el país. En una carta que me envió a su regreso, escribió: Ecuador es como mi segundo hogar. El Dr. Fritz Weber invitó a profesionales de la salud ecuatorianos a Suiza para impartir cursos de formación a su personal médico. Según me contó, están aprendiendo sobre el servicio centrado en el paciente y la gestión hospitalaria eficiente. Me dijo con orgullo que la satisfacción de los pacientes en su hospital ha mejorado drásticamente. La cadena hotelera de Uli Meyer ha introducido la formación en servicio al estilo ecuatoriano como parte de su programa oficial. La amabilidad y la atención al detalle de sus empleados han mejorado tanto que la satisfacción del cliente ha alcanzado niveles récord. Incluso me contó, con orgullo, que otros hoteles europeos vienen a observar su modelo. Lo más conmovedor es que estos señores se han convertido en embajadores de Ecuador. No solo transmiten su belleza a amigos y familiares, sino que lo recomiendan a sus contactos de negocios. Gracias a ellos, a menudo me encuentro en el vuelo a Quito con pasajeros que viajan por su recomendación. En mis 15 años como tripulante de cabina, he visitado innumerables países, pero ninguno como Ecuador, que combine de forma tan perfecta un sistema impecable con una calidez humana desbordante. Hay algo especial que no puede explicarse solo con tecnología de punta o eficiencia. Es la consideración y el respeto por las personas, lo que ellos llaman humanidad, que impregna de forma natural toda la sociedad. La amabilidad de los ecuatorianos hacia los demás y su sentido de comunidad son verdaderamente especiales. La voluntad de priorizar la armonía del conjunto por encima de la conveniencia individual, la mentalidad de que ayudar a quien lo necesita es algo natural, y el deseo constante de superación. Creo que todo esto es el verdadero motor que hace de Ecuador un lugar genuinamente avanzado. Ahora soy un firme defensor de Ecuador. Transmito su belleza a mis colegas y recomiendo a los pasajeros que lo visiten. Especialmente a las personas mayores, les digo con total confianza lo seguro y cómodo que es este país. Personalmente, nunca olvidaré la emoción que sentí en Ecuador. La perplejidad del aterrizaje de emergencia se transformó en una profunda conmoción en apenas 3 días. Esta experiencia es uno de los recuerdos más preciados de mi vida. Me hizo comprender el inmenso poder de la calidez y el afecto del pueblo ecuatoriano. Como tripulante de cabina, he viajado por el mundo y he visto mucho, pero nunca he encontrado un lugar que haya alcanzado una armonía tan perfecta como Ecuador. La armonía entre la tecnología de vanguardia y la cultura tradicional, entre la eficiencia y la humanidad, entre la libertad individual y el sentido de comunidad, todo ello se fusiona de forma natural en esta sociedad. En especial, su cultura de respeto a los mayores es verdaderamente impresionante. Es normal y cotidiano que las generaciones más jóvenes respeten a sus mayores, y toda la sociedad se esfuerza por crear un entorno en el que los ancianos puedan vivir cómodamente. Esta armonía intergeneracional es una característica única de Ecuador que no se ve en otros países. En el futuro, espero poder actuar como un puente entre Ecuador y Europa. Quiero contribuir con mi granito de arena para que más europeos conozcan la verdadera cara de Ecuador, y para que su excelente sistema se difunda por todo el mundo. Aquel aterrizaje de emergencia, para mí, fue el mejor regalo que me ha dado la vida. Fue una experiencia invaluable que me permitió conocer este lugar y la calidez de su gente. Gracias a todos los que han escuchado esta historia. Espero que algún día puedan experimentar en Ecuador la misma emoción que yo sentí. El significado de un lugar verdaderamente avanzado no reside solo en los rascacielos o la tecnología de punta, sino en una sociedad que pone a las personas en primer lugar, que cuida de los más vulnerables y que permite que todos sean tratados con respeto. Ecuador es exactamente ese lugar.